comenzar haciendo una oración. Padre amado, agradecemos esta mañana la vida que nos das. Gracias también porque reconocemos que la vida y la salud tú nos las das dentro de tus grandes misericordias y regalos para poder seguir creciendo en tu conocimiento, porque sabemos que nuestra estancia aquí es un breve paso hacia la eternidad. Gracias por cada ocasión en que tú nos preparas para crecer en ti, en tu conocimiento, y que nos das la gracia también de compartir estas bendiciones a otras personas. Pedimos que tú nos guíes en lo que ahora vamos a compartir, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, algunas personas andan de viaje, otros andan en trabajo, pero gracias a Dios porque nos da el trabajo y gracias a Dios también porque nos permite, como les decía, tener la salud para seguir creciendo en su conocimiento, que esta es la esencia de nuestra vida. Cuando le pedimos a Dios por salud es con ese propósito. Cuando le pedimos a Dios por la provisión para nuestros alimentos es con ese propósito. Cuando vemos que el Padre Nuestro es una fórmula de orar que nos da el Señor, nos dice también, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos enseña a orar así. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de tener la salud necesaria para seguirte conociendo y seguirte sirviendo. Ya sea en mi trabajo secular, ya sea en mi hogar, ya sea con mis vecinos. Cada una de estas son oportunidades que Dios nos da para poder impactar con nuestra vida, con nuestro testimonio, a otros corazones que están urgidos de este mensaje. Vemos que el pueblo de Israel, mejor dicho, los apóstoles, los creyentes que se estaban convirtiendo, muy a gustos y muy completos ahí en Jerusalén, pero el propósito de Dios era que fueran a todo el mundo a compartir el Evangelio. Ellos no sabían cómo, en un principio, quizá como muchas veces nosotros, ¿verdad? Hasta que no tengamos los fondos vamos a mandar al misionero a tal o cual lugar, pero Dios tiene sus fórmulas, sus métodos. He sabido de amigos que por cuestiones de trabajo los enviaron a otro país y ahora en ese país están haciendo la obra misionera de llevar el Evangelio. En este caso vemos que de repente viene el incendio de Roma y toman como chivo expiatorio a los creyentes y entonces empiezan a huir por sus propias vidas, abandonando propiedades y abandonando todo, y en donde llegaban empezaban a esparcir el Evangelio. Aquí se nos dice en el primer versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados que están en la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, habían ido a todos estos lugares y en estos lugares les decía Pablo, no se desesperen, no crean que Dios le ha fallado algo o se les ha salido de sus manos el control de sus vidas. Si quieren ayudarle a doña, por favor, gracias. Y entonces vemos que en este punto, Él les ha ido recordando lo que son como un pueblo de Dios y los que no, que mediten para ver si realmente son ese pueblo de Dios, porque este era el cargo principal que tenía el apóstol Pedro, que las personas sirvieran al Señor, pero que las sirvieran de una manera auténtica como auténticos creyentes. Esto es posible, por supuesto, en cada corazón que le rinde su voluntad al Señor. Pero esto es posible por la obra del Espíritu Santo, buscando a cada corazón para traerlo a su salvación. Cada persona que se ha convertido al Señor Jesucristo ha sido obra del poder de Dios a través de su Espíritu, quebrantando ese corazón, abriéndonos los ojos a esta necesidad fundamental, que es lo más importante en nuestra existencia aquí en la tierra, donde decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Y aquí les está recordando, en este capítulo 2 de Primera de Pedro, les está recordando la verdadera identidad que ellos tienen como creyentes. Les quiere hacer ver que son algo muy especial. Ahora somos un pueblo santo, escogido, con un propósito eterno, de lo cual vamos a hablar en esta mañana. Vamos a dar lectura a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, si fueras tan amable, diga. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, entonces aquí tenemos ahora la exhortación del apóstol Pedro, recordándoles la verdadera identidad que tienen ahora. Ahora, aquí se nos mencionan algunas características importantes. ¿Cuáles son esas características del pueblo de Dios? Porque comienza diciendo, mas ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Ahora, vamos a detenernos ahí. Hay 4 características que se nos mencionan en este primer versículo que vamos a estudiar ahora, el 1 Pedro 2:9. Se nos menciona que son un linaje escogido. ¿Y qué significa esto? Son una nueva raza, son una nueva especie, por decirlo de alguna manera. Esto no existía antes. Ahora es posible ser una nueva raza por varias razones, pero que no existía antes y en donde ahora se cuenta con la presencia de Dios. Fíjense muy bien, ¿cómo es que somos una nueva raza? Primero, somos nuevos en cuanto a un nuevo nacimiento. Es decir, nadie nace siendo un hijo de Dios. Podríamos decirlo que desde el punto de vista de creación, todos somos hijos de Dios. Pero desde el punto de vista de espiritual, de relación con Dios, porque en cuanto a creación somos hijos de Dios, pero somos caídos en una naturaleza pecaminosa. Pero en el sentido espiritual, nosotros somos personas que necesitan nacer de nuevo porque espiritualmente estamos muertos por el pecado. Esto fue lo que Dios le dijo a Nicodemo. Fue un diálogo que tuvo con un principal de entre los judíos, o sea, una persona que se jactaba de llevar la ley al pie de la letra. Una persona de integridad, podríamos decir, y de mucho conocimiento bíblico. Era parte del Sanedrín. Eran de los 70 miembros que determinaban cuál era la decisión que se tenía que tomar en cada asunto del pueblo, creo que eran 41, y que dentro de ellos eran las personas más escogidas, con un más claro testimonio y con un más claro conocimiento de la Escritura. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Era tanto el conocimiento que tenían de la Escritura, pero no el conocimiento como debían de saberlo. Cuando Pablo se refiere a esto, él dice que hay algo que una persona puede tener, conocimiento, pero conocimiento sin el Espíritu, conocimiento sin el desarrollo del Espíritu, solamente envanece. Y luego dice, el amor edifica. El verdadero conocimiento es para aplicar en amor todo lo que Dios nos enseña, que es el carácter de Cristo. Dios es amor. Y es en esas condiciones como puedo manifestar el amor. Yo puedo decirles a ustedes el conocimiento que tenga de la Biblia, los versículos que me sepa, etcétera. Pero si no vivo en el amor, de nada me sirve. Cuando el Señor nos hace referencia a cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o sea, es vivirlas, tiene una vida sólida espiritualmente. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es una ruina su vida. De nada me serviría. Esto es simplemente pérdida de tiempo en mi vida. Pero si las haces, vienen problemas como a todo mundo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca, que era hacer la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. En el otro caso también, y descendieron lluvias y vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque oían pero no hacían la palabra de Dios. Ante los problemas se desmorona porque no hay vida. Entonces era esencial que pudieran nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse eso? Porque no entendía muy bien esto del nuevo nacimiento. Cuando Jesús le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? O sea, yo estoy seguro que lo había leído en más de alguna ocasión,
porque ellos leían los rollos de los diferentes libros de la Biblia. Seguro que más de una ocasión, pero en ese momento no lo había conectado, pero con el comentario de Cristo. No sabemos si en ese momento, o más adelante, le cayó la moneda. Ah, sí es cierto. En Ezequiel 26, 36 y 37, Dios lo decía. Esas son las palabras que Jesús me dijo. Os es necesario nacer de nuevo. Tenía esta conexión directa con lo que había profetizado Ezequiel. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Un nuevo nacimiento. Pero ¿cómo era posible esto? No era posible hasta que el Señor, y todo esto apuntaba a lo que Cristo iba a venir a hacer, diera su vida por nuestros pecados. Porque como Dios no puede relacionarse con el pecado, y el pecado está en mí, entonces tenía que ser quitado primero el estorbo del pecado, y para eso vino Cristo. Y por eso Él, siendo la vida, le dijo a Nicodemo, os es necesario de nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No tiene vida eterna, no tiene comunión con Dios. Entonces, ¿en qué consiste ese nuevo nacimiento? Espiritualmente estoy muerto en mis delitos y pecados, como dice en, creo que es Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida al nacer de nuevo. Cuando yo me arrepiento y me convierto a Dios, Él aplica la sangre de Jesús que derramó en el Calvario por mis pecados en la cruz, y entonces quita todos mis pecados. Dice en la Escritura, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Entonces es quitado el pecado, entra el Espíritu y ahora ya nací en el Espíritu. Entonces es linaje escogido. ¿Sí? Es una raza nueva, nueva desde el principio de un nacimiento nuevo. Luego vemos que también es una mente nueva, es transformada mi mente. Ahora, tenemos una mente que es terrible. Media vez la dejas que se vuele, ¿y qué es lo que viene a nuestra mente? Únicamente lo que hay en nuestra naturaleza caída. Malos pensamientos, malas ideas, pero la diferencia es que ahora yo ya no doy lugar a esas ideas, a esos pensamientos, todo lo llevo sujeto a la obediencia a Cristo. Entonces, por eso es que tengo una nueva mente. Dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una mente completamente diferente. Mi mente está caída en el pecado, la suya es amor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, refiriéndose a los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Ahora que estoy en Cristo ya tengo su mente. Es una nueva mente que alimento con nuevos objetivos, con nuevas cosas. Con todos esos medios de gracia que Dios me ha regalado para alimentar esta nueva mente. Que es la lectura de la Biblia, la oración, que son las predicaciones que escucho, el discipulado que recibo, algunos libros que me edifican en el Señor. Todo esto es lo que me llena de Él. Entonces desecho todo lo contrario a eso, lo que ensucia mi mente, que alimenta al mundo o que alimenta mi carne o que alimenta mi orgullo. Todo eso lo desecho porque es contrario a la mente de Cristo. Y así vemos que Dios nos dice también en Romanos 12:1 y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada versículo que vas guardando va renovando tu entendimiento, quitando esa mente equivocada y poniendo la mente de Cristo. De tal forma que empiezas a pensar como Él. ¿Por qué? Porque es lo que está escrito en su palabra. Él dio testimonio que su palabra era verdad. ¿Te das cuenta de qué bendición tenemos
de que cada versículo que memorizamos es oro molido que entra a tu alma, a tu vida, para darte la bendición que Dios espera a través de una vida en comunión con Él, porque eso es edificación, eso es bendición. Cuando leemos en Proverbios 10:22 que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, es por eso. ¿Qué diríamos entonces lo contrario? La bendición del mundo es la que empobrece y añade desgracia sobre ella. ¿Sí? Así es. Entonces Dios va haciéndonos nuevos, somos linaje escogido, una nueva raza por nacimiento, tenemos una nueva mente, tenemos un nuevo espíritu. Leamos ahí en Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vivamos en el nuevo régimen del espíritu, en el espíritu. El espíritu es intangible, pero vivimos en ese nuevo régimen, andando, viviendo, actuando conforme a la palabra de Dios, contando con el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nuestros corazones para llevar a cabo esa voluntad de Dios. Y quiero ser enfático en esto. Nunca lo vas a lograr en tus fuerzas. No está a nuestro alcance. Nuestra naturaleza es totalmente opuesta a esto. Es: Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando me convertí, te entregué mi voluntad. Ahora quiero hacer la tuya. Reconozco que no está a mi alcance, pero que tú eres el Todopoderoso y que ahora moras en mí. Y te pido que en el poder de tu Espíritu me lleves a vivir así como me estás diciendo aquí. Quiero ser más como tú. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios es amor. Hazme más como tú, Señor. El amor de 1 Corintios 13. Quiero ser como tú. Y entonces dependo del Espíritu y voy viendo cómo se va desarrollando. Pero además, ves el efecto de este estilo de vida y lo anhelas. No está en mí decirlo, pero simplemente como anécdota, tenemos una señora que, jovencita, al menos más joven que yo, 65 años ha de tener. Yo ya tengo 67. Y entonces estaba haciendo un quehacer en la casa y oigo una serie de ruidos, ¡tras, tras, tras! Y me paro luego para ver qué pasó. Yo dije, ya se le despegaron los huesos o no, algo así. ¿Y qué si cuando la veo, tiene el cristal de la mesa lateral en la mano, la lámpara en la otra mano y algunas cosas en el suelo? Yo no sé, yo creo que ella se esperaba que le gritara, que la insultara, que la ofendiera, algo así. Y le dijo, no se preocupe, ahorita le voy a ayudar, le digo, y agarro el cristal, lo pongo en su lugar, agarro la lámpara, la pongo en su lugar. Y veo algunas cositas, una que estaba rota, le dije, no se preocupe, mire, ahorita le vamos a poner pegamento y va a parecer que no sucedió nada, y lo pongo ahí, y ya siguió ella con sus quehaceres, ¿no? Le dije, ¿y usted está bien? Sí. ¿No le pasó nada? No. Le digo, gracias a Dios. ¿Ya contó sus huesos? ¿Están completos? Bueno, entonces ya después de eso, continuó su actividad y al momento de pagarle, me dice, usted sí que es un verdadero cristiano. Y le digo, ¿por qué lo dice? Porque lo he visto. Y ya. ¿Qué es lo que vio? Vio a Cristo en Guillermo. No vio a Guillermo. Si hubiera visto a Guillermo, le hubiera dicho, mira, nada más para eso la contraté, para que me arregle la casa, no para que me la descomponga, ¿no? Queda despedida o algo así. No, en perdón, en amor. Pero estas son pruebas que desarrollan el carácter de Cristo en nosotros, sea con quien sea. Sea con la servidumbre o sea con el presidente, con quien te toque estar y con quien te toque convivir.
manifestar el carácter de Cristo, porque ahora somos linaje escogido, una nueva raza, en nacimiento una nueva raza en cuanto a la mente, una nueva raza en cuanto al espíritu, una nueva raza como criatura. Leemos en 2 Corintios 5, 17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, esta es la condicional, no toda persona, es si está en Cristo, nueva criatura es. Estás en Cristo, eres una nueva criatura. Te dice ser cristiano y sigues viviendo en la rutina de tu pecado, en tu vida de pecado, en los pecados que caracterizaban tu naturaleza caída, no has nacido de nuevo, no estás en Cristo, no eres una nueva criatura, sigues siendo el mismo de siempre. Entonces, ahí podemos ayudar esto para ayudar a otros que se creen cristianos y siguen viviendo en esa vida de pecado y siguen estando esclavos del pecado, o en nosotros mismos para examinarnos, ¿verdad? Si estamos en la fe. Pero eso caracteriza a la persona, la vida que lleva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Luego dice, las cosas viejas pasaron. Ya no vive en ese estilo de vida. Si yo era un gritón, ya no soy un gritón. Si era un rencoroso, ya no soy un rencoroso, porque el amor no guarda rencor. Si era un hombre que se gozaba en las injusticias y en hacer maldades, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces ya no vivo ese estilo de vida. Las cosas viejas pasaron. Hay una vida pasada en cada creyente, pero hay una vida nueva en cada creyente. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque antes yo no tenía el Espíritu de Dios ni el poder para cambiar. Ahora ya cuento con el Espíritu de Dios y su poder para transformar mi vida cada día más a la imagen de Jesús, en el amor que es Dios. Dios es amor y así me va transformando, cambiando mi corazón. Y en mis actitudes se demuestra. Y me ha hecho finalmente también nuevo, a través del nacimiento, nuevamente, nuevo espíritu, nueva criatura y nuevo hombre. Vemos ahí, si fueras tan amable, Olguita, en Efesios 4, 24. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, porque todo esto lo ha hecho nuevo. Un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, esto es lo que me hace nuevo. Me conduzco en este sentido. Entonces sois linaje escogido, dice en 1 Pedro 2:9. Luego dice real sacerdocio. Podría haber dicho, y ahora son sacerdotes, ¿no? Pero dice real sacerdocio. ¿Por qué? Porque contempla a lo que nos espera cuando el Señor Jesús regrese en su reino. Y vamos a ser los sacerdotes de su reino. Desde ahora ya tenemos una función como sacerdotes. ¿Y cuál es esa función? Pues la de representar al mundo, a Dios en el mundo y al mundo delante de Dios. Nosotros como creyentes al momento de convertirnos tenemos libre acceso al Padre, ¿sí? Recordamos lo que dice en Colosenses, en el 1, 21 y 22, dice, mas vosotros que eras antes enemigos, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros ¿cómo? Para presentarnos ante Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Qué hermoso este versículo, memorícelo y téngalo presente siempre. Porque gracias a ese sacrificio de Jesús me ve Dios perfecto y por ese sacrificio de Jesús me puedo acercar con confianza todo el tiempo. Por ese sacrificio de Jesús fue quitado mi pecado y Dios me ve santo, sin mancha, irreprensible y puede morar su espíritu en mí. Y por ese sacrificio de Jesús, escuchen muy bien, no por lo que tú hayas hecho durante tu vida, cuando yo cierre mis ojitos aquí por medio de la muerte, los voy a abrir allá en la gloria eterna, porque me ve en Cristo, santo, sin mancha, irreprensible. Mi confianza para mi salvación no es lo que yo haya hecho. No significa que me dedique al pecado, no.
Estoy viviendo cada vez más queriendo ser como Jesús en la santidad de la verdad. Estoy viviendo como Él quiere que viva, pero soy imperfecto todavía. Y mi confianza no está en los logros que tenga aquí. Porque eso sería confiar en la salvación por obras. Mi confianza está en que Cristo lo realizó todo por mí. Y tengo libre acceso a su presencia. Al orar, me escucha por Cristo. Al pedirle que me transforma, me escucha por Cristo. Al entrar al cielo, entro por Cristo. Todo es por Él. Y entonces, en el momento en que me convierto, tengo libre acceso a su presencia, que era lo que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, fíjense bien, entraba nada más una vez al año en el día de la expiación. Hacían el sacrificio, manchaba sus dedos con sangre, iba y las ponía en el propiciatorio. El tabernáculo era un espacio rectangular donde estaba el lugar donde se hacían los sacrificios, una fuente para lavarse, la fuente que era de bronce, y después entraba al lugar santo donde estaban los panes de la proposición y el incienso aromático y el candelero o candelabro, y después de una cortina estaba el lugar santísimo donde estaba la caja o urna, donde estaban las tablas de Moisés, la vara que había reverdecido de Aarón y que representaban que habíamos ofendido a Dios al violar esa ley. Tenía una tapa con dos ángeles que se miraban frente a frente y tapaban sus alas, mirando hacia el propiciatorio. Ahí ponían la sangre, aceptando que Dios nos iba a aceptar nuevamente. O sea, nos hacía aceptos ante Dios por medio de un sacrificio. Y todo esto hablaba de lo que iba a venir a hacer Cristo por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros nos convertimos a Él, nos ve en Cristo y por eso podemos tener acceso, pero no una vez al año, en todo momento. Si yo les preguntara, ¿dónde está Dios? Y si nadie me supiera contestar, puedo decirle a mi hija Lidia, ¿puedes bajar a todos los chiquitines? Y les puedo preguntar, ¿en dónde está Dios? En todo lugar. Sí, exactamente. Él lo llena todo. Entonces, cuando yo oro, Él está ahí. Y Él me está escuchando. Y estoy en ese diálogo y me escucha porque me ve en Cristo. Tengo libre acceso a Dios. Y entonces ahí puedo hacer la obra sacerdotal también de interceder por otros. Hay personas que amo que aún no se han convertido a Cristo. Ahí estoy intercediendo a Dios. Señor, toca sus vidas, quebranta su necedad, ábrele los ojos a tu verdad, tráelos a los pies de Jesús. Se están perdiendo las maravillas de tu bendición que vienen por tu salvación. Señor, ten misericordia de ellos así como lo tuviste de mí. ¿Quién se encargó de quebrantar mi necedad? Fue Dios. Yo tendré la capacidad de poderles llevar a los versículos de la Biblia que les habla de la salvación a alguna persona, pero no tengo el poder para quebrantar ese corazón. Ese lo tiene Dios. Yo confío en Él. Por eso es que yo estoy en contra de los papás que dicen, es que tienes que darles tantos varazos hasta que sea quebrantado el niño. Esta es obra de Dios. Sí, yo le doy sus varazos porque hizo algo que está incorrecto y lo pongo en oración para que Dios quebrante su necedad. Pero yo confío en el quebrantamiento, en la obra, en el trabajo de Dios en su corazoncito. Y entonces aquí es exactamente lo que Dios hace. Yo llevo mi parte, les llevo el mensaje, pero el que obra ahí adentro, yo no soy, yo no puedo, yo no tengo los elementos para hacerlo. Esto es algo espiritual. Pero Él, ¿qué nos dice? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Estamos sembrándoles la palabra. No sabemos lo que está pasando en su corazón, pero no va a regresar vacía. Va a penetrar hasta lo más profundo de su ser y va a discernir los pensamientos y las intenciones de su corazón. Y tomará su decisión de aceptar su salvación o rechazarla. Será su decisión, pero la palabra penetró. De repente tú ves que uno hace una siembra. En la escuela de mi nieto van a hacer un experimento con unos granitos de frijoles, donde los ponen en humedad hasta que brota viene el nuevo brote verde y se regocijan al ver su plantita, ¿verdad?
Pero mi nieto pensaba poner un frijolito. Le dijimos, no, debes de poner por lo menos 3, porque si no prende uno, prende el otro. Entonces, ponle 3. A lo mejor prende los 3, a lo mejor no prende ninguno. Y hay que volverlo a hacer. Pero lo mismo vemos en la vida cristiana. Dios obra en cada corazón, en algunos prende y fructifica, y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Y de repente ves el brote, ves cuando la persona se convierte, ves el cambio de esa vida y te regocijas en Dios porque ves el poder de Dios. Real sacerdocio, intercedemos por los demás y representamos a Dios ante el mundo, porque somos los instrumentos que Dios está usando para hacerles ver a las personas que se conviertan a Dios, como lo hace un embajador cuando llega a otro país. Lleva y les presenta el evangelio, llega y les presentan las credenciales de su país, las bondades de su país, los negocios que pueden hacer en su país, y es un representante de ese país. Estuve discipulando un tiempo a un amigo que se dedicaba a eso, él era embajador de un país, y me decía, vieras Memo, qué problema cuando hay una mesa rectangular, porque cualquier persona que pongan a la cabeza representa que es superior a tu país y tú estás representando a tu país y es una ofensa, es una afrenta contra tu país. Y no pueden sentar a nadie a la cabecera. Entonces, unos viéndose enfrente de otros, a no ser que sea alguna personalidad, ¿verdad?, que está invitándolos o cosas por el estilo. Pero, ¿qué nos dice la Escritura que somos nosotros? Somos embajadores. Así nos ve Dios. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Antes vivíamos en el pecado, ahora vivimos para Él. Y ahora empezamos a representarlo a Él. Déjenme leerles lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 5. Perdón, es 2 Corintios. Es que se me revuelven de repente 1 Corintios, 2 Corintios. Lo bueno que eso no me pasa con las velocidades del carro. Aquí está. Dice en el 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliando a otros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿qué somos? Somos embajadores en nombre de Cristo. Estamos llevando a cabo eso, representando a Dios ante el mundo y representando al mundo delante de Dios. Y sabemos cómo va el mundo. Con todo este globalismo, nos espanta cómo va el mundo. Y lo presentamos ante Dios. Señor, dame la gracia de seguir llevando tu evangelio. Lo único que puede frenar esta maldad es tu palabra, es que la gente se convierta a ti, es que vengan a tus pies. Y de esta manera lo representamos. Somos real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios quiere que vivamos separados del pecado para Dios. Leemos en 2 Corintios 7:1 que dice, así que amados, se me fue. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos nación santa. Ahora nosotros nos distinguimos como personas que tienen la santidad dentro de sí mismos. Intrínseca está a mi vida la santidad. ¿Recordamos lo que decía en 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 15 y 16? ¿Sí pudieras leerlos, Olguita?
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad debe ser esa parte esencial de nuestra identidad como creyentes. Que la gente pueda ver nuestra vida, nuestro testimonio y determinar que somos hijos de Dios porque ven ese Cristo en nosotros. Ven que fluye Cristo en nosotros. Y somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si leemos cómo fue que nos adquirió el Señor, para qué nos adquirió como pueblo, leamos, si fueras tan amable, Edgar, en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es su pueblo. ¿Cómo iba a poder lograr un pueblo celoso de buenas obras? A través de su sacrificio. Y purificar para sí un pueblo propio. Él nos purificó. Como les decía la vez pasada, si no hubiera existido su sacrificio, ¿cómo iba a ser un reino? ¿De qué calidad hubiera sido su reino? Como los que vemos ahora. Corrupción, inmoralidad, extorsiones, todas las maldades que vivimos. Y vemos que donde reina el pecado se desborda la maldad. Llega algún presidente que da rienda suelta al pecado, no hombre, olvídate. En mi país antes podíamos ir una vez al año por carretera y llevaba a mis hijos a diferentes lugares a que conocieran su país. Ahora por vida de mi alma no puedo hacerlo y por vida del alma de mis hijos. Ya está peligrosísimo porque ha reinado la maldad, ha crecido la maldad porque la han permitido. Ahora, comparemos a nuestros países de esta manera con otros países que sí han tomado la decisión de combatir el mal, combatir la iniquidad, y entonces vemos cómo florecen. Por lo que Dios va a hacer allá en el milenio, un pueblo propio, celoso de buenas obras, y purificar para sí, o sea, para Él mismo. Este es el reino que va a tener aquí en la tierra. Por eso somos real sacerdocio de ese reino. Y Él va a purificar para sí ese pueblo propio, todos aquellos que hemos aceptado la salvación. Los que estén vivos en ese momento entrarán, los que no, pues estaremos bajando juntamente con Él ya con un cuerpo transformado semejante al suyo, que no tendrá ninguna relación con el pecado. Por eso va a ser glorioso ese reino. Ahora, ponte a pensar. 1000 años. 1000 años es lo que describe la Escritura en el capítulo 20 y 21. 1000 años en el 20. 1000 años en estas condiciones, donde la maldad es bajada a su mínima expresión. En ese mismo capítulo 20 nos explica que Satanás va a ser arrojado al abismo y el ángel puso su sello sobre él y lo encerró para que no engañase más a las naciones. Y después será desatado, después de 1000 años, será desatado nuevamente. Conocerán quiénes eran los que realmente sí eran salvos y quiénes no, y luego finalmente la eternidad en el cielo. Cristo llega a reinar y reinará por los siglos de los siglos, en el milenio y por toda la eternidad. Pero en un pueblo, nosotros, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cada creyente, este es el anhelo de su corazón. Tiene un celo como hijo de Dios, como pueblo de Dios, de hacer las cosas correctas, de hacer las buenas obras que lo glorifican a Él. Entonces, nosotros somos ese pueblo escogido por Dios, ese real sacerdocio. Y sin embargo vemos también cómo Cristo tuvo que hacer esto a través del pago de su propia sangre, de su propio sacrificio.
Si leemos ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, si fueras tan amable, Olguita. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre de Jesús. Entonces vemos primero esas características de su pueblo. Pero también vemos en la segunda parte de este versículo 9 cuál fue el propósito de Dios para con su pueblo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuál fue el propósito? El propósito con cada hijo suyo es que seamos salvos y que seamos testigos de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos los portavoces que lleven el Evangelio a otras personas. Que nosotros proclamemos el poder de Jesucristo a todas las naciones. Leemos en Marcos 16:15 que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Dios está llevando a cabo todo esto a través de su pueblo. Nosotros somos parte de su pueblo. Y así como esta célula hay muchísimas en el mundo, muchísimos grupos. Tú podrás ver un grupo grande, pero no contiene a todos los creyentes que hay en todo el mundo. Somos muchísimos llevando el Evangelio a todas las naciones. Esta fue la encomienda de Dios. Lo leemos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, si fueras tan amable, Edgar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y de hacer discípulos a dónde? A todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La presencia de Dios en todo lugar. Entonces vemos que este es el propósito del pueblo de Dios, ser salvo y testificar de Dios, pero también dar testimonio del poder transformador de Dios, lo que veíamos en un principio. El poder para transformar es el poder de Dios, no es nuestro poder. El poder de cambiar de las tinieblas a su luz admirable. Vemos mucho de esto en la Escritura, cómo hacen referencia de las tinieblas, que representa a Satanás, el poder del demonio, el poder del pecado, el poder del mundo, la caída del hombre, o lo que representa la luz, que es Dios, la santidad, comunión con Él, el Espíritu de Dios, etcétera. Hace la gran diferencia porque es así de grande la diferencia. Pero también, ¿qué pasa cuando tú tienes en una noche oscura, que no hay ni siquiera luna, tienes todas las luces apagadas? ¿Qué pasa cuando prendes un fósforo? ¿Permanecen las tinieblas? No, permanece la luz. Aunque sea pequeña la llama, permanece la luz. Y mira cómo describe esto el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 26, si fueras tan amable, Olguita, en los versículos 17 y 18. Ahí Pablo se está refiriendo a la salvación, a la conversión. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abra sus ojos. Jesús oró antes de ascender al cielo y le pidió a Dios respecto de sus discípulos. Y dice la Escritura, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Se convirtieron al Señor y entendieron las cosas. Aquí dice Pablo que cuando se le apareció el Señor Jesucristo le dijo, para esto me ha aparecido a ti, para que vayas y sea testimonio de mí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, del mal, del pecado, del poder de Satanás, de la esclavitud del pecado, a Dios, la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, o sea, de las tinieblas a la luz, potestad de Satanás a Dios, y que reciban por la fe que es en mí la salvación, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese fue el propósito por el cual Dios nos salvó. Nuestra salvación, que demos testimonio, que compartamos el Evangelio, que proclamemos ese poder de Dios para transformar a las personas a través del poder de Cristo. Y siempre te das cuenta que tanto el evangelismo como la adoración están unidos. Nosotros lo adoramos cuando proclamamos su gloria. Leamos un versículo ahí en Salmos 96:3, si fueras tan amable, Edgar. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y quiere que llevemos este mensaje a todo el mundo, proclamando su gloria. Y finalmente vemos el versículo 10. Vamos a recordarlo, si fueras tan amable, Olguita. Efesios 2, perdón, 1 de Pedro 2:10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Es 1 de Pedro? Primera. Aquí, perdón. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el sentido espiritual, nosotros éramos extranjeros. No éramos ciudadanía de Israel, ni éramos ciudadanos del cielo, éramos extranjeros. Y vivíamos una vida sin sentido. Yo recuerdo cuál era el sentido de mi vida antes. En una ocasión, en un fin de año, me llegó un poco de depre y después de parrandas y lo que tú quieras, ahí estaba ya en la mañana del día siguiente y eran las fiestas de posadas, ¿verdad? Entonces había una fiesta para cada día y cosas así. Y recuerdo que pasó el año y en el año nuevo, ¿y ahora qué? ¿Lo mismo que el año pasado? Y esperar a que llegue la Navidad para otra vez el mismo reventón sin sentido y el hundimiento en el pecado y en la maldad. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, así es la vida y hay que vivirla, ¿verdad? Es sin sentido, no hay un sentido. Así vivíamos. Pero ahora somos hijos de Dios. Ahora nuestra vida adquiere un verdadero sentido. Éramos extranjeros, no éramos ciudadanos del reino de Dios. Ahora somos ciudadanos espirituales de Dios. Leamos en Efesios capítulo 2, versículos 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quitó toda enemistad, ya no hay judíos y gentiles, ahora hay nada más creyentes o incrédulos.
Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora ya somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Sí, antes vivíamos sin misericordia. Y cuando conocimos al Señor fuimos bañados de misericordia. Merecíamos el infierno. Y tuvo misericordia de nosotros. Y nos rescató y nos trajo a su gloriosa presencia. De las tinieblas a la luz. Ahora estamos bañados de misericordia. Leemos en Tito capítulo 3, versículo 5, Olguita. Perdón, eso no va a aparecer en la pantalla. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por eso nos salvó. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos alcanza ninguna obra para la salvación. Es por su misericordia. Nos lavó por medio de la regeneración. Nos hizo nacer de nuevo, regeneró nuestro corazón y ahora ya tenemos la mente de Cristo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es una múltiple misericordia. No teníamos misericordia y todo este cambio fue operado no porque yo cambié de religión. Si tú me preguntaras, oye, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la buena? Dios no hizo religiones, no vino a formar religiones, esto lo hemos hecho los hombres. Él vino a formar relaciones, relación personal con el hombre, haciéndonos sus hijos y creciendo en esa comunión de familia, como hijos de Dios. Eso fue a lo que Él vino. Este cambio no viene por un cambio de religión, este cambio viene por la obra operada por Cristo. Leamos lo que dice en Efesios 2, ahora los versículos del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántas veces se nos menciona en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús? Es por Él. Solamente por Él podemos disfrutar de esta nueva vida, de esta nueva relación. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esto? Lo que ha acontecido al pueblo de Dios. ¿Qué le ha acontecido al pueblo de Dios? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Ser un hijo de Dios no es solamente un privilegio, es una gloriosa responsabilidad de vivir en esa comunión día con día. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido apartados para Él, para poder llevar el Evangelio en donde estemos, a donde nos conduzca. Estos que estaban expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, no se deben sentir mal, señores. Reconozcan su verdadera identidad. Son un pueblo de Dios, santo, escogido por Dios, con propósitos que tienen que ver con la eternidad. Propósitos con un impacto eterno. Así es que ese pueblo somos nosotros ahora. Y nos ha enviado con el mismo propósito de compartir el Evangelio a los que nos pone cerca. Había una niñita que estaba en un orfanatorio porque había sido abandonada por sus padres. Una pareja de creyentes, lo cuenta un misionero, quiso adoptarla como su hija.
Y a ella le costó entender esta nueva vida. Los padres nuevos le dijeron, ahora tú eres como nuestra hija y tienes los mismos derechos que nuestros demás hijos. Esa es una correcta adopción. No es un hijo de menor calidad, no, te hemos adoptado. Ahora tienes los mismos derechos de nuestros demás hijos. Eres nuestra hija. Y a ella le costó en un principio entender esto, y de manera que cuando ella se portaba mal, y sabía que se había portado mal, entonces agarraba sus cosas y volvía a juntar su pequeña maletita y le decían, ¿qué estás haciendo? Es que me porté mal, lo más seguro es que me van a devolver al orfanatorio. Olvídalo, ni lo pienses, ya eres nuestra hija. Te amamos, te queremos como parte de nuestra familia, ya eres nuestra hija. Con el tiempo lo comprendió. Y en una ocasión, en una escuela dominical, escuchó esta parte de 1 de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y la niña levanta la mano y dice, es como a mí. Antes yo no tenía familia, ahora tengo una familia. Antes no era hija, ahora ya soy hija. Y es como a nosotros. Antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Anunciemos estos privilegios a otros para rescatarlos de las tinieblas y traerlos a su luz admirable. Vamos a orar. Padre bendito, agradecemos el poder contar con tu palabra y con estos pasajes tan hermosos que nos hacen ver lo que somos ante ti. Valoramos, Señor, ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y nos gozamos cada vez que comprendemos alguna otra arista de esa preciosa salvación. Gracias, Dios, porque tú nos has hecho un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por ti. Guíanos, Señor, a anunciar tus virtudes y poder ayudar a otros a salir de esas tinieblas para venir a tu luz admirable. Te pedimos que tú nos bendigas en este día, Señor, que permitas fortalecer nuestros lazos familiares y disfrutar de este día familiar con los que amamos. Te pedimos tu bendición y agradecemos tu hermosa salvación a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Solo recordándoles que tenemos el próximo sábado, lo tengo ahí en la... ¿Ya le cortamos? ¿Sí? Para ver...